Buenas noches, hermanos, aunque se ve todavía claro, pero ya son noches, estamos a las 7, son las 7 de la noche de este jueves, amados hermanos. Quiero llevarlos a la palabra de Dios, hermano. En este tiempo es cuando más debemos de comer la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, Mateo 18. Hermanos, en el ministerio de Cristo, ¿cuántas veces tuvo que hablar de los niños, hermano? Para Cristo era importante. Y bueno, usted se acordará de los discípulos que pensaban y creían que los niños le estorbaban a Jesús. Pero Jesús tuvo que hacer declaraciones y enseñanzas puntuales en cuanto a los niños. Hermano, entonces vamos a ver desde Mateo 18, desde el 1, dice: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo creo que ellos estaban esperando la respuesta de Jesús. Pues es Pedro, es Juan, es Santiago. Esperaban una respuesta así, hermano. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de los discípulos, hermano, cuando les dice en el 2: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Acuérdese que la expresión reino de los cielos, hermano, es una figura de la iglesia. Entonces, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, si no nos volvemos y somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿qué características tiene un niño, mi hermano? Defina usted a un niño. ¿Cómo es un niño, hermano? Yo le voy a hacer algunas preguntas para que usted pueda ir respondiendo. Por ejemplo, ¿un niño es malicioso? No. Se hace malicioso por el ambiente donde puede vivir, pero el niño como tal, en su naturaleza, hermano, no es malicioso, hermano, ¿verdad? Mire, hermano, todo esto que le voy a mencionar, usted puede decir: el niño miente porque quiere. No, hermano. A veces el niño miente porque siente miedo, pero no tiene ninguna intención de mentir. O sea, vamos a entender, hermano. Entonces le voy a preguntar otra vez: ¿el niño es malicioso? Le voy a hacer una pregunta: ¿el niño discute? ¿El niño tiende a discutir? No. ¿Sabe por qué? Porque por eso dijo Jesús que de los niños es el reino de los cielos. A ver, hermano, el niño hace objeciones, objeta cuando se le manda algo, hermano. Cuando va creciendo, tal vez, pero el niño como tal, cuando recibe una instrucción, la acata, hermano. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué hace el niño? Por naturaleza, el niño cree. El niño sí cree, hermano. ¿Y sabe cómo cree el niño? Con pureza. El niño por naturaleza es puro, hermano. Y además, el niño es sencillo. Le voy a platicar una historia. Fíjese bien. Un día estaba una familia en un centro comercial. Esto sucedió hace tiempo, hermano. Y entonces estaba en el centro comercial y de repente, hermano, los niños subieron al siguiente piso de la plaza, hermanos. Y entonces el papá estaba abajo y les dijo: desde aquí los veo. Estaba al pendiente de ellos. Hermano, de repente
empieza a incendiarse la plaza, hermano. Empezó un incendio y entonces el niño, ya apagaron las escaleras, ya nadie podía bajar, es decir, había peligro, hermano. Y el niño, ¿qué cree que hizo? El niño voltea a ver a su papá y solo le dice, ¿qué hago? Fíjese lo que hizo el papá. Le dijo, aviéntate y yo aquí te voy a cachar. ¿Qué haría usted, hermano? El niño se le quedó viendo al papá y escuchó, le decía al papá, escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Sabe que el niño cree? El niño tuvo tal confianza que se subió a la bardita, hermano, y se aventó, porque tenía la plena confianza de que su papá lo iba a cachar. ¿Y qué cree? Afortunadamente, el papá tomó fuerza y lo cachó. Hermano, en el reino de Dios, sabe que tenemos que aprender muchas cosas. Entre ellas, hermano, es nuestra fe. Dios a cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, nos pone una medida de fe. Ya nos dio la fe, hermano. Usted reconoció a Jesucristo y Dios, Cristo, lo que hace es le pone su medida de fe, le da fe. Yo le preguntaría en esta tarde, iglesia, ¿para qué te ha alcanzado tu fe en este tiempo? La fe nos debe alcanzar para creer, hermano. ¿Qué es creer? Cuando hablamos de fe, hermano, fíjate bien, la fe es aceptar lo que Dios te dice en su palabra. Pero la fe no es malicia. Fíjate, la fe no es maliciosa. La fe no discute. La fe no objeta. ¿Te das cuenta que te estoy dando las características del niño? La fe solo cree con pureza y sencillez. Hagan una prueba, papás. Y por ejemplo, ahora que se salen a trabajar, díganle al niño, cuando venga de trabajar, te voy a traer un chocolate grande. Y el niño se le va a quedar viendo, tal vez le preguntará, ¿sí, papá? ¿De veras, papá? Bueno, hermano, usted se va a trabajar, mamá o papá, ¿y sabe qué hace el niño? Está pensando, cuando mi papá regrese, me va a traer mi chocolate. ¿Sabe por qué? Porque el niño sí cree a lo que le decimos. Ahora, el siguiente paso, usted va a llegar del trabajo y va a entrar a su casa y, hermano, lo primero que le va a decir al niño, ¿qué es? Mi chocolate. ¿Y sabe por qué? Porque el niño cree a lo que le dice el papá. Sí. El niño no es malicioso. El niño tiene una fe pura. Por eso la Biblia, hermano, nos dice que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Debemos de tener una fe, hermano, esa medida de fe tiene que ir creciendo, pero, hermano, tiene que irse desarrollando. ¿Para qué? Para que la fe nos alcance en los tiempos difíciles que estamos atravesando, hermano. Vamos a ver otra porción, Colosenses capítulo 3 y versículo número 3, hermanos. Colosenses 3:3. Vamos a irnos ubicando, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra ahí en Colosenses 3:3, porque muertos sois. ¿Qué crees? Que cuando Cristo murió, nosotros ya estamos muertos. A un muerto, ¿qué le duele? A un muerto, ¿qué le enoja? A un muerto, ¿qué le distrae?
A un muerto, hermano, ¿qué le afecta? Entonces dice la Biblia que nosotros, dice, porque muertos sois. Y nuestra vida, vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Hermano, ¿qué quiere decir que está escondida, hermano? ¿Sabes qué quiere decir? Que está reservada para cuando Cristo se manifieste. Mira el versículo número, hermano, 4. Cuando seréis manifestados a Dios. Amén, iglesia. Voy a invitarte a que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad de llamarnos tus hijos. Gracias por la oportunidad de llamarte Padre. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Y tu palabra no miente, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, en donde estás probando nuestra fe para saber si estamos viviendo en tu reposo, Señor. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, danos entendimiento, Señor. Te pedimos entendimiento, te pedimos gracia, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre. Esta fe, Señor, que nos has dado, Señor, ayuda a nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos siempre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a cantar un canto, hermano, para que, hermano, tú recuerdes, nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios, hermano. Es decir, está reservada para cuando Cristo se manifieste. Hermano, siempre tenemos que mirar la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada que penetra, hermano, y pues nos ayuda, hermano. Deja que la palabra de Dios te alumbre en esta noche. Vamos a cantarle, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor.
gracias del glorioso Señor, hermano. ¿Sabes qué está y qué sigue haciendo nuestro Dios? Hermano, te recuerdo lo que está escrito. Dice la Biblia que muchos son los llamados, hermano, y pocos son los escogidos. Pero yo te tengo que decir, Dios no está escogiendo. Tú decides si eres el escogido. Él llama. Hermano, uno de los llamados grandes que Dios está haciendo en este tiempo y en todo tiempo es, hermano, el reposo. Dios quiere que vengamos a su reposo, hermano. ¿Y sabes qué es su reposo? Es cuando tú, yo y la iglesia se mueve en su voluntad, hermano. Aleluya. Traduce la palabra reposo como voluntad. Entonces, cuando Dios te está llamando a su reposo, te está llamando a que, hermano, camines y vivas en su voluntad. Amén, Señor. Mira, vamos a ver cómo se define esto que te estoy hablando, hermano. Por ejemplo, Salomón describe que el que es ignorante, la ignorancia, hermano, te quita la vida. O sea, la ignorancia hace que venga muerte, hermano, espiritual. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Vamos a Proverbios, hermano, capítulo 1 y versículo 32. Recuerda, hermano, inicié hablándote como los niños, porque en verdad, hermano, los niños sí creen. Tú le dices, Dios te ama, y los niños dicen sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Y el niño dice sí. El niño le preguntas, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu? Sí. ¿Y qué crees? Es tan pura su fe, hermano, que ellos comienzan a hablar en lenguas de una manera, hermano, casi sobrenatural. Que te voy a decir, hermano, que el hablar en lenguas es lo sobrenatural. Pero los niños, hermano, inmediatamente empiezan a hablar en lenguas. Ellos no dicen, ¿cómo? No entiendo, ¿para qué? No, hermano, tú le hablas al niño del amor de Dios y el niño te dice, sí. Todo te cree, hermano. Por eso te estoy hablando, sigue Dios hablándonos a su reposo. ¿Y qué es su reposo, hermano? Sino movernos en su voluntad. ¿Qué dice Salomón, hermano, en los Proverbios? Proverbios 1:32, porque el reposo de los ignorantes, el ignorante cree que está en reposo, hermano, pero este reposo lo va a matar, dice, los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuidado con la ignorancia, hermano. Nunca digas, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Si ya la pandemia ya trajo su... Hermano, no, en el nombre de Cristo Jesús. Tienes un llamado, hermano, y cuidado con la ignorancia. Ahora vamos a Isaías, hermano. ¿Qué dice Isaías en cuanto a esto también, hermano? Isaías 30. Fíjate, aquí encuentro dos cosas, hermano. Isaías está llamando a que seamos un pueblo entendido, hermano. Pon atención, hermano, porque Isaías 30, versículo 7, y luego nos vamos a ir al 15, dice, estoy mal, hermanos, estaba yo leyendo Jeremías, es Isaías 30, y versículo número 7, hermanos, dice la palabra, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. ¿Qué está diciendo, hermano? Egipto es una figura del mundo, entonces te está diciendo, el mundo no te va a poder ayudar. No estés esperando que Egipto, el mundo, te ayude. Por tanto, yo le di voces. ¿A quién le está dando voces? A su pueblo, al pueblo de Dios, para que seamos entendidos. Le di voces que su fortaleza sería estarse quietos, hermano. Y la palabra quietos no es estar, hermano, sin hacer nada.
La palabra quietos aquí se traduce como en la voluntad de Dios. Haz lo que Dios te dice, hermano, en su palabra. Ten cuidado con lo que venga a tu mente y a tu corazón, hermano. Déjate mover por la palabra. Versículo 15, fíjate bien. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué quiere decir? En la voluntad de Dios. Aleluya. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero mira cómo dice lo último: y no quisisteis. Lamentablemente, hay mucho pueblo que no quiere creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ve el panorama, las circunstancias, ve muchas cosas, hermano. Ahora, hermano, ¿sabes que hay 7 maneras para que tú puedas caminar en ese reposo? La primera se le llama paz espiritual. La paz espiritual es lo primero que Dios quiere hacer en ti para que te muevas en ella. Lo segundo, hermano, es que tú dejes, hermano, de hacer las cosas en tus fuerzas. Lo tercero, hermano, es que aprendas a vivir en el Espíritu. Esa es la tercera manera. La cuarta manera es que vivas en la armonía mediante el ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Hermano, somos un cuerpo. Lo importante es vivir en esa armonía. Aleluya, Señor. ¿Tú llegas a salir a la calle y dejas tus piernas en casa? No. Hermano, llegas a salir y dejas a tu cabeza en casa. Eso es una locura. Hermano, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que aprender a vivir en armonía mediante el ministerio que Dios estableció, hermano, en cada iglesia local. Lo que sigue, hermano, que sería lo quinto, es aprender a vivir en sumisión al ministerio de Cristo. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en estos jueves. Lo siguiente, hermano, es que nos mantengamos en un constante crecimiento espiritual. Yo un día te pregunté, ¿qué pasa si transcurren 2 años y tu hijo no crece? ¿Te preocuparías? Claro que sí. Hermano, ¿qué pasa cuando Dios ve que no estamos creciendo? Hermano, tenemos un llamado al reposo. Y lo último, hermano, lo séptimo es: tenemos que reconocer la presencia de Dios en todo tiempo, hermano. Entonces, hay 7 maneras en las que tú puedes, fíjate bien, entrar a este reposo. Hoy vamos a ver la primera. Juan 14:27, se le llama paz espiritual. ¿Cómo sabes que te estás moviendo en la paz, hermano? Bueno, pues vamos a encontrar respuestas en la palabra. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta que te estás moviendo en la paz? Cuando le crees a la palabra de Dios. Y cuando tú le crees, ¿sabes qué va a traer a tu vida? Paz. Amén. Esa paz sobrenatural, hermano. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, hermano. En el capítulo 14 y en el versículo número 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a hacernos preguntas. ¿Te sientes turbado? Hay personas que los turba el enojo. Hay cristianos que se enojan y entonces viene la turbación y, hermano, toman decisiones turbados, enojados. Ahí no está actuando la paz de Cristo.
Hermano, hay cristianos que tienen mucho miedo. ¿Y qué va a pasar si esta pandemia se extiende? Hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, la aseveración de Cristo dice, tienes mi paz, pero al tener mi paz, no debe haber turbación ni miedo. Aleluya. ¿Y cuántas cosas te pueden turbar? Ya te dije una, el enojo, hermano. Las mentiras del diablo te pueden turbar. Sí. Cuidado, iglesia. Sí. Cuidado, porque Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, vamos a aprender. La paz, hermano, no depende de tus circunstancias. No depende de las circunstancias, ni del clima, ni lo que estés pasando, ni, hermano, no depende de las circunstancias. Hermano, y tú dices, bueno, aunque sean favorables, hermano, la paz no depende de las circunstancias, sean o no sean favorables. Hermano, ¿de dónde depende la paz? Vamos al Salmo 31. Fíjate cómo llamado que Dios está haciendo al reposo tiene que ver con paz. ¿Cómo sabes que estás caminando en el reposo de Dios? Cuando tienes paz, cuando nada te está turbando y nada te hace tener miedo, hermano. Entonces, Salmo 31, hermano, es bueno que nos vayamos a la palabra siempre, hermano. Dice la palabra, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová, ¿qué dice? He esperado. Fíjate. Entonces, el versículo 6, 31:6 de Salmos. Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias. Fíjate cómo habla el salmista, mas yo en Jehová he esperado. Hermano, ¿en qué están esperando muchos ahorita? Tú dime. ¿Qué noticias oyes? ¿En qué están esperando? ¿En que se reactive la economía? ¿O estás esperando en Dios? ¿O estás esperando en la palabra, hermano? Preciosa iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces, la paz de Dios no depende de las circunstancias, aunque sean favorables. Sí es. Aunque no lo sean, hermano. Ahorita, ¿cómo son las circunstancias? No son favorables. ¿Pero qué crees? No dependemos de eso. No dependemos de eso. ¿De quién estamos dependiendo? Dice, en Jehová he esperado. ¿Te das cuenta que la esperanza tiene que ver con la fe? Alguien que tiene fe, hermano, se mantiene en el reposo de Dios. Y este reposo, ¿a qué lo lleva, hermano? A esperar. Aleluya. Esperar en lo que Dios está hablando en su palabra. Aleluya. Hermano, entonces la paz, ¿qué es esto de la paz? Hermano, que se crea, que le creamos a la palabra, hermano. ¿Sabes que el que tiene fe en la palabra de Dios va a reposar confiadamente? Amén, Señor. Vamos a Hebreos 4:3, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Hebreos 4:3 y dice, empero entramos en el reposo los que hemos creído. De la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Otra vez, ¿qué dice al principio? Pero entramos, ¿en dónde, hermano? En el reposo los que hemos creído. Hermano, ¿cómo entras a este reposo? ¿Cómo disfrutas de la paz de Dios? Cuando le crees.
aunque las circunstancias no sean favorables. Sí, Señor, amén. Te voy a decir, ahorita las circunstancias no son favorables. Gloria al Señor. No son favorables las circunstancias. Hermano, pero ¿dónde está puesta nuestra fe? Yo te lo pregunto. Tienes un llamado, ¿amén? Amén. Muy bien. Ese llamado es a vivir en el reposo, en la voluntad de Dios. ¿Cómo entramos en ese reposo? Mediante la fe, mediante la paz, hermano. Sí, Señor. Viene paz cuando tú estás esperando y le crees a lo que está escrito en su palabra. Romanos 4:21, hermano. Aleluya. ¿Sabes de quién habla aquí en Romanos? De Abraham. ¿Cómo en el Nuevo Testamento está hablando de Abraham, hermano? Porque Abraham es un ejemplo de cómo él entró en el reposo de Dios. ¿Qué quiere decir? Le creyó. Aleluya. Aleluya. Hermano, tenía 75 años cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Gloria al Señor. Y Sara, hermano, ya no tenía óvulos en su matriz, hermanos. Ya no había. ¿Te das cuenta, hermano? Y llega Dios y les dice, vas a tener un hijo. Es la promesa. Hermano, cuando Dios te está dando una palabra, te está dando una promesa. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham con esta promesa, hermano? 21. Capítulo 4, 21 de Romanos. Plenamente convencido de que todo lo que había prometido, ¿quién se lo prometió? Dios. Aleluya. Amén. Era también poderoso para hacerlo. Aleluya. A ver, hermano precioso, iglesia hermosa, ¿qué te ha prometido el Señor? Sí, Señor. A mí me ha dicho, nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, también yo te animo con esta palabra. Dios te lo ha dicho a ti. Amén. Aleluya. Hermano, debemos de tener cuidado. Aleluya. Porque cuando Dios te da una palabra, tenemos que creerla. Amén, Señor. Dice aquí, plenamente convencido. La palabra te debe convencer Sí, Señor. de que Dios es verdadero y poderoso en lo que te está diciendo. Amén, así es. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Hermano, entonces el que tiene fe, en verdad, en la palabra de Dios, ¿cómo reposa? Confiadamente en la paz sobrenatural. Amén. ¿Hasta qué, hermano? Hasta que se cumpla lo que Dios te dijo. Hermano, si Dios te prometió algo, no tarda en cumplirlo. Amén. Gloria a Dios. Pero Él quiere que te mantengas en fe, Amén. creyéndole. Hermano, ¿cuántos años transcurrieron de cuando Dios le dio la promesa a Abraham a su cumplimiento, hermano? Sí, Señor. Abraham tenía ya casi 100 años. Hermano, y a los 100 años tuvo el hijo. Sí. ¿Te imaginas casi 25 años en la promesa? Y así podemos ver innumerables personajes. Simeón, hermano, recibió la promesa de que no iba a morir hasta que sus ojos no vieran al Mesías. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué hacía Simeón? Cada día le estaba creyendo al Señor, hasta que pudo ver Amén. con sus ojos al Mesías. Porque sus padres lo habían llevado a presentar al templo. Hermano, vamos a ver Proverbios 28:1. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué te está alcanzando tu fe en este tiempo? Gloria a ti, Señor. ¿Para echarte para atrás, hermano? No. No, hermano. Te animo en el nombre de Jesús. No puedes dar marcha atrás. Aleluya, Señor. Tienes que proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hermano. ¿Quién te llamó? Sí, Señor Cristo. Cristo. ¿Quién te llamó, iglesia? Cristo. ¿Quién te redimió? ¿Quién te puso nombre? Amén, Señor. ¿Quién es poderoso para cumplir lo que te dijo? Aleluya. Entonces, hermano, hay que creerle. Aleluya. Proverbios 28:1, mira lo que dice la palabra. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues sí, hermano, el impío lo que hace es huir. Se va, hermano.
Un impío es alguien, hermano, pues que no está viviendo en la piedad. Tenemos este llamamiento a vivir a la piedad. Mas el justo, dice, que ya ha sido justificado, está confiado, hermano, como un leoncillo. Sí, Señor. ¿Has mirado algunos documentales, hermano? Aleluya. Ve a los leoncillos, hermano. Camina la leona y ¿qué hacen ellos? Ellos están confiados, aunque haya depredadores. ¿Sabes que el león macho lo que hace es querer matar a los leoncillos? Y ellos están confiados. ¿En quién? Hermano, mira cómo la palabra relaciona esto. Tienes un llamado al reposo de Dios. El reposo es moverte en la voluntad de Dios. Pero para moverte en la voluntad de Dios necesitas, hermano, tener entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Hermano, y la primera manera de moverte en ese reposo es en la paz espiritual. ¿Cómo te mueves? Con fe. En fe, hermano. Aleluya. Hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salmo 119, hermano. A muchos les he encargado que en este y en todo tiempo lean la palabra, porque la palabra te afirma, la palabra te hace mantenerte, la palabra te ubica, la palabra es fe viva, hermano, que nos ayuda a proseguir, hermano. Amén. Salmo 119, versículos 41 y 42, hermano. Entonces dice la palabra: y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Traduce la palabra salud como la salvación, hermano. Amén. Y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Sabes que el enemigo es un avergonzador? A veces no sabemos por qué, pero tus propios familiares pueden convertirse en avergonzadores. Hermanos en Cristo se pueden convertir en avergonzadores. ¿Por qué? Porque te pasa algo, hermano, y dices, ahí está, no que tú crees en Dios. Te quieren avergonzar de lo que tú has creído, hermano. Y aquí dice: daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Aleluya. Cuando quiera venir el enemigo a través de un avergonzador, dile: en tu palabra he confiado, Señor. Gloria, Señor. Hermano, esto nos debe mantener en el nombre de Cristo Jesús. Vámonos al versículo 49, hermano, ahí mismo en el 119. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Te ha hecho esperar el Señor? Sí, a mí también, hermano. Aleluya. ¿Sabes cuántos años llevo esperando? Y le he clamado al Señor. Amén. Y en estos tiempos, meses difíciles, hermano, pareciera que se cierra la brecha, hermano, pero tengo que irme a la fuente que es Cristo. Amén, Señor. Hermano, versículo 50. Esta es mi consuelo. Está hablando de la palabra en mi aflicción. La palabra, porque es fe viva, te debe consolar en el tiempo de aflicción. Aleluya. Porque tu dicho me ha vivificado. Mira, hermano, ¿sabes cómo es la manera de trabajar de Dios? Te da un logos, es decir, una palabra escrita. Pero ¿sabes qué debes hacer tú? Clamar para que esta palabra escrita la debes de creer y se convierta en rema en tu vida. Amén. Rema es aquella palabra viva, hermano, que ya se está haciendo carne en ti. Amén, Señor. Dios no miente, hermano. Dios no miente. Sí, Señor. Hermano, lo que Él te dijo en su palabra y te prometió, Él lo va a cumplir. Aleluya. Entra en el reposo del Señor. Cree a la palabra, hermano. Pero sabes una cosa, mantente en la fe. Amén. Salmo 68, iglesia. ¿Cuántos pasajes nos llevan a entender
lo que es estar en su reposo, hermanos. Versículo 28, Salmo 68, 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Aleluya. Amén, Señor. Hermano, el único que puede traer orden a nuestra vida es Dios a través de su palabra. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Amén, Señor. No temas. Pídele a Dios que confirme lo que ya Él ha obrado en ti, hermano. Él ya obró esa fe en el nombre de Jesús. Hermano, entonces, ¿cómo es que disfrutamos del reposo, hermano? Hermano, aunque veas circunstancias difíciles, aunque veas síntomas, hermano. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y vemos síntomas. Hermano, cuando ves que hay evidencias que van en contra de lo que dice la palabra, hay evidencias que son naturales, hermano. El clima, cuántas cosas puede haber. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios asegura en su palabra. Mira, hermano, ayer tuve que ir al dentista. Un dolor tremendo en una de las molares, hermano. Y sabes, cuando me dolió tremendamente, empecé a orar, hermano. Y algo que pude recibir en lo secreto, el Señor y yo, Él me había hablado de una infección. Y sabes, lo que hice fue ponerme la mano y dije, esta infección en el nombre de Jesús. El dolor comenzaba a subir, hermano, pero hermano, tuve que meterme con Dios y le dije, tú eres el que obra. Aleluya. Aleluya. Hermano, y el paso seguido, yo le digo, dame dirección, Padre. Porque si no atendemos una infección en la muela, puede irse al corazón. Y hermano, Dios es el que nos da la sanidad. Gloria a Dios. Me sacaron una radiografía y la radiografía dice que la infección llegó al hueso. Pero sabes, tenemos que creerle al Señor que Él nos sana. Aleluya. Aleluya. Amén. Y tenemos que ser obedientes, hermano. Señor. Aleluya. A ver, hermano, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Tus circunstancias contradicen lo que está diciendo la palabra? Pudiera ser que sí. ¿Tus síntomas contradicen lo que dice la palabra? Pudiera ser que sí. Las circunstancias o evidencias naturales pudieran estarte contradiciendo lo que dice la palabra, sí. Pero ¿sabes? Dios asegura en su palabra. ¿Qué imparte Él? Paz sobrenatural. Aleluya. ¿Por medio de qué? De la palabra, hermano. Y sabes que cuando tú te mantienes en la paz de Dios a través de la palabra, Él guarda tu corazón, hermanos. Gloria a Dios. Y también va a guardar tus pensamientos en Cristo. Amén, Señor. Fíjate cómo opera la paz, hermano. Te voy a volver a decir. Aunque tus circunstancias contradigan, Dios asegura en su palabra. Sí, Señor. Podrá haber síntomas, podrá haber evidencias naturales, pero hermano, la paz sobrenatural que Dios imparte a través de su palabra es lo que nos va a guardar. Guarda el corazón, hermano, y tus pensamientos en Cristo. ¿Sabes qué va a venir entonces? Viene el gobierno de Cristo y entonces Él te va a conservar en tu reposo. Mira, hay un salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir? Bueno, los papás están para cubrir y para bendecir, pero cuando llegan a faltar, Gloria a ti, Señor. la palabra dice, con todo Dios me recogerá. Aleluya. He conocido a hijos que por hacerse cristianos, los padres los desconocen. Los corren de sus casas y les dicen, ya no te quiero aquí porque ya traicionaste la fe. Y hermano, los corren de casa. ¿Sabes que ahí es donde opera esta palabra? Si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya.
Hermano precioso, Amén, Señor. iglesia preciosa, Gloria al Señor. en el nombre de Cristo Jesús, la paz sobrenatural solo puede ser impartida por la palabra. Amén. Cuando tú la lees, pero la guardas, entonces Dios lo que hace con el gobierno de Cristo está cubriendo tu corazón y tus pensamientos. Aleluya. No es otra cosa más que el gobierno de Cristo en el creyente. Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Aleluya, Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Te das cuenta que la paz debe gobernar? A la cual asimismo fuisteis llamados. ¿Dónde? En un cuerpo. La iglesia, hermano. Aleluya. Y ser agradecidos. Sí, Señor. Mucho cuidado, hermano. Sí, Señor. Mantente en el reposo de Dios. Aleluya. Para eso Dios levanta la iglesia para que tú te congregues y te mantengas ahí, hermano. Amén, Señor. Fíjate, una de las maneras de entrar en el reposo es que te mantengas en la armonía del ministerio de Cristo. Sí, Señor. Cuidado, hermano, con sentirnos superiores a los demás, hermano. No, Dios no nos ha llamado a eso, hermano. El reposo de Dios, ¿qué crees? No es lógico para muchos. No tiene que ver con la lógica. El reposo de Dios es real o es más real, hermano. Fíjate, aunque tus sentidos naturales y tu razón digan otra cosa. Gloria al Señor. Es decir, tus sentidos naturales y tu razón pueden decir, esto no es lógico. Pero el reposo de Dios, ¿sabes lo que trae el reposo de Dios? Mucha paz. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabes qué más trae? Seguridad. Trae mucha paz y trae seguridad. Pero ¿sabes cuándo viene y cómo opera esto? En los que aman la palabra. Amén, Señor. Amar la palabra no es que te la aprendas de memoria, es que la vivas, es que la creas, es que des pasos de fe. Aleluya. A ver, hermanos, Salmo 119 y versículo 165. Hermano, estás pasando por aflicciones, lee la Biblia, pero te encargo, lee el Salmo 119, en sus 8 estrofas vas a encontrar cosas maravillosas. Amén. Gloria a Dios. 165 versículo, hermano, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Sí, Señor. Hermano, cuando tú amas tu ley, la ley de Dios, hermano, Aleluya. Dios pone en ti paz. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo fui joven y cuando se es joven se cometen muchos errores, Gloria hermano. a ti, Señor. Ya te dije hace rato, uno de los errores, hermano, es que viene la turbación y te turba. Cuando yo era joven, hermano, tenía alrededor de 28 años, o no sé cuántos, hermano, 25, 26. Y fíjate que el pastor a donde yo estaba yo en la iglesia metodista, me llamó la atención, hermano. Me regañó. Y su regaño, hermano, fue a como él pensaba que era, hermano. ¿Y sabes qué yo dije? Ah, sí, pues ahora voy a llegar tarde a los cultos. Ahora, y hermano, fíjate que cuando viene la turbación, te sientes así, hermano. Pero bendita la palabra de Dios. Porque cuando estoy pensando eso, viene el Espíritu Santo, le da vida a la palabra y me dice, ¿a dónde vas? Y entonces me quedé así callado. ¿Y sabes qué me dijo? Todo lo que pensaste, eso no viene de mí. Y quiero que llegues temprano a la iglesia. Vas a llegar más temprano que todos. Y me quedé así y dije, Señor, hermano, cuando Dios te está hablando en su palabra porque amas la ley de Dios, obedeces. ¿Y qué crees? Amén.
Él me llamó la atención un miércoles. Yo había pensado que el domingo ya iba yo a llegar tarde, ya iba yo a hacer lo que... Y me dijo, y vas a acercarte al pastor y le vas a servir de la mejor manera, porque si le sirves a él, me estás sirviendo a mí. Y hermano, ¿qué crees? El domingo me fui tan temprano. ¿Sabes dónde me quería yo sentar? Hasta atrás, para que yo dijera, en cuanto acabe el culto me voy. Hermano, y el Señor me dijo, y te quiero hasta adelante. Mira, ¿cómo me ubicó Dios? Con su palabra. Cuando tú amas la palabra, la ley de Dios, te va a venir paz y seguridad. ¿Sabes cómo me sentí ese domingo? En paz y seguro. Aunque me hubieran regañado, hermano. Cuando se es joven en la fe, se cometen muchos errores. Cuando se es maduro en la fe, hermano, amas la palabra y la obedeces. Fe en la palabra, acepta como razonable lo que Dios dice. Fe en la palabra, aceptas como razonable lo que Dios dice. ¿Sabes qué hace esto? Te establece. Te hace reposar en fe. ¿Sabes por qué? Porque es verdad lo que está escrito ahí. Hermano, entonces es una fe viva. ¿Viva en dónde? En la palabra de Dios. Y ¿sabes qué hace esta palabra, esta fe viva, hermano? Hermano, sabe que las promesas de Dios es la única opción que tenemos. No hay otras opciones. La única opción, hermano, es la fe viva en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando tú tomas como única opción la promesa de Dios? Lo que hace es liberar un poder milagroso, hermano, del evangelio en ti, hermano. El evangelio empieza a operar en ti, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú aceptas que esta palabra viva es, hermano, esa opción única. Sí. Un día llega un joven y me dice estas palabras. Se había casado, hermano, llevaba 3 años de matrimonio y empezó a tener muchos problemas con su esposa. Y asombrosamente llega y me dice, pastor, me voy a jugar mi última carta. Y le digo, ¿cuál es tu última carta? Y me dice, Dios. Dije, uy, manito, estás equivocado. Tu única opción es Dios. No puede ser la última. Él ya había recorrido a otras fuentes y no le resultó y dijo, pues ahora voy a ir a la última carta. Hermano, ¿quién es tu vida? ¿Qué te hace vivir? ¿Qué te hace mantenerte vivo? La palabra, sus promesas. Amén, Señor. Gloria a Dios. No podemos tener otras opciones. Nuestra única opción es Cristo. Aleluya. Es la palabra viva, hermano. Porque al tener esto como única opción, se libera un poder. Vamos a ver qué te dice Romanos, hermano. Esto que te estoy diciendo tiene que ver con Romanos, capítulo 1 y versículo 16, hermano. Gloria al Señor. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia de Dios para salud. Fíjate que la palabra salud se traduce como en la salvación, en lo que Dios hace, en lo que trabaja en ti, hermano. Para salud a todo aquel que cree. Aleluya. Fíjate que cuando tú le crees se libera un poder, el poder del evangelio en tu vida, hermano. Al judío primeramente y también al griego, hermano. Amén. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tienes promesas de Dios?
Señor, amén. Cuidado con las otras opciones. Señor. La única opción es la palabra de Dios, las promesas. Amén. Hermano, Gloria a ti. lo único imposible es que algo que Dios te ha dicho sea posible. Señor. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Qué hay imposible? Eres digno, Señor. Pero sí, Padre. Lo que para ti puede ser imposible, para Dios, cuando te lo dice, es posible. Aleluya, Señor. ¿Sabes que eso posible da lugar a cosas maravillosas? Empiezan a suceder cosas maravillosas, manifestaciones, hermano, de que de su poder, de su amor, que no tiene límites. Aleluya, Señor. Vamos a ver, te voy a poner ejemplos. Había una mujer en Mateo 15. Mateo 15 habla de una mamá que, hermano, ella oyó de Cristo y entonces dijo, yo voy a acudir a Cristo. Sí, Señor. Y Mateo 15, hermano, esta mujer pues cruza unas palabras con Jesús. Mateo 15, versículos 25 al 28. Entonces ella vino y le adoró. ¿Sabes por qué le adoró? Porque le estaba reconociendo, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió, y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, ella pudo haberse ofendido y se iba. Se pudo haber turbado, hermano. 27. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿De quién? De los ángeles. 28, lee conmigo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, se ofendió la mujer. Si ella se hubiera ofendido, ¿qué crees? Su hija no hubiera sido sana. Hermano, cuando tú le crees a Dios como esta mujer, aunque haya oposición, te mantienes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuidado, hermano. Mateo 8, otro ejemplo, un centurión. Un centurión era aquel que estaba a cargo de 100. Fíjate, él era un hombre que daba órdenes, pero tuvo que confiar y confió en Jesús, hermano. ¿Qué estaba pasando? Pues que uno de los suyos estaba enfermo también, hermano. Estamos hablando de Mateo 8, desde el 7 al 13, y dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira cómo respondió él. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra Aleluya. y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sabes qué estaba diciendo? Que aunque él era alguien que mandaba, se sometía a Gloria a Jesús. ti, Señor. Estaba confiando en lo que Jesús dijera. 10. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Aleluya. Hermano, ¿cuánta fe Dios está mirando en los de su iglesia? Señor. Para mantenerse en los propósitos y en lo que Dios le dijo. Aleluya, Señor. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¡Ay, qué terrible! Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabes de qué está hablando? De la gran tribulación. Señor. 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve
Y como creíste, te sea hecho, y su mozo fue sano en el mismo momento. Hermano, ¿cómo sabes que le estás creyendo a Dios? ¿Cómo sabes que estás en la paz de Dios? Cuando, hermano, estás en su reposo. Cuando amas la palabra, cuando le crees, cuando caminas en unidad, hermano, con los tuyos en la iglesia. Vamos ahí mismo, Mateo 9, hermano. Otra mujer que, hermano, estaba enferma, hermano. Ella solo tenía algo en su mente: acercarse a Jesús. Eso es fe. Aleluya. Eso es fe, hermano. El Señor. Vamos a ver, hermano, desde el 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había. Llevaba 12 años. Llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. ¿Sabes? Ella no estaba pensando en que la túnica tenía poderes. No, estaba hablando de la esencia de Jesús, hermano. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y la mujer fue salva. ¿Desde cuándo, hermanos? Entonces, ¿a quién le está ofreciendo Dios reposo hoy en día? A ti, a mí y a todos los que crean a su palabra. Aleluya. Hermano, por favor, ubícate. Creer es mantenerte en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? Aleluya. Dios ofrece reposo al que cree. Lo que está escrito en su palabra. Isaías 48. Isaías 48 y versículo número 18, iglesia. Ojalá, dice la Biblia en Isaías, miraras tú a mis mandamientos. Ojalá, eso está diciendo Dios a través del profeta. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Hermano, fíjate las figuras de lo que está hablando, hermano. ¿Cómo es un río? Un río tiene cauce y tiene, hermano, corriente, hermano. Entonces dice que los que creemos, esto es lo que está diciendo, a los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay, hermano? En el nombre de Jesús. Dios quiere que tu paz sea como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aleluya. ¿Sabes cómo se ve la onda del mar? Se nota. Tú te das cuenta de las ondas del mar porque, hermano, hay viento, porque hay una corriente, porque te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta en una persona que tiene paz de Dios? Se nota, hermano, porque obedece a la palabra y se mantiene, hermano, en Cristo Jesús. Hermano, vamos a ir cerrando esto. Mientras más conoces y crees a la palabra, mayor será tu paz. Mientras más conoces y crees. Fíjate las dos cosas, conocer y creer. Amén. Hay muchos que conocemos la palabra, pero no le creemos. Creer es actuar en fe, en obediencia. Mientras más conocemos y creemos la palabra, va a ser mayor, hermano, nuestra paz. Aleluya, Dios. Vamos a ver Isaías 54, 13 y 14. Entonces, fíjate, mientras más conocemos de la palabra, pero le creemos, la practicamos, hermano, mayor va a ser nuestra paz. Aleluya. ¿Has oído que dice el Señor, no temas? ¿Ya te acuerdas de un mensaje
En la iglesia, ¿cuántas veces dice en la Biblia no temas? 365 veces. Gloria a Dios. Casualidad que nuestros días en calendario sean 365, hermano. ¿Qué te dice el Señor? No temas. Aleluya. Está una pandemia, está actuando el Señor. No temas. Sí, Señor. ¿Qué tienes que hacer? Creerle, conocer la palabra y creerle. Creerle es sinónimo de actuar en la voluntad de Dios, hermano. Amén, Señor. Isaías 54, 13 y 14. Y todos tus hijos serán enseñados ¿de quién? Sí, Señor. Ah, gloria a Dios. Y multiplicará la paz de tus hijos. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, ¿cómo se ve cuando en una familia está la paz de Dios? No hay turbación, no hay huida, hermano. Amén, Señor. Hermano, en el nombre de Jesús, con justicia serás adornada, estará lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Mira, voy a cerrar mejor. Mientras más conoces y crees a la palabra, mayor será tu paz y no va a haber opresión que te oprima, hermano. Gloria a Aleluya. ti, Señor. ¿Por qué? Porque esto es entrar en el reposo de Dios. Sí, Señor. Hermano, el cumplimiento de su palabra es la manifestación de la justicia. Y todo el que está confiado en su reposo, ¿cómo crees que vive? Sí, Señor. ¿Cómo crees que se mueve? Aleluya. Isaías 32, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando Dios cumple lo que está escrito en su palabra, porque tú le crees, entonces se manifiesta la justicia de Dios. Sí, Señor. ¿En dónde? En tu vida. Hermano, Isaías 32, 17 y 18. Y dice, y el efecto de la justicia será paz. Amén. Y la labor de justicia, reposo. Y seguridad, ¿para cuándo? Para siempre. Aleluya. Y mi pueblo habitará en morada. ¿Cómo va a ser la morada? De paz. Y en habitaciones seguras y en recreos. ¿De qué, hermano? De reposo. Entonces, hermano, Sí, Señor. ¿cómo va a ser? ¿Le estás creyendo? Aleluya. Te animo a que le creas. Dios te ama, iglesia. Amén, Señor. No te salgas fuera de la cobertura de Dios. No te salgas del lugar a donde Dios te puso, hermano. Aleluya, Señor. Ten cuidado porque el diablo viene y engaña, hermano, con tantas falacias, con tantas cosas. Mira, es mi deber alertarte. Ahorita hay muchos mensajes que se están subiendo a YouTube en donde están hablando y profetizando palabras. Hermano, conoce más la palabra de Aleluya. Dios. Así es, amén. Cuidado con lo que oyes en el YouTube, hermano. Sí, Señor. Amén. Si la palabra de Dios te dice blanco, aunque tú lo veas negro, de todos modos es blanco. Gloria a Dios. Mira, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vas a tener un hijo. Aunque se estaba envejeciendo sus cuerpos, ellos creyeron en lo que Dios les había dicho. Aleluya, Amén, Señor. Señor. Te lo expreso de esta manera. Si en la Biblia te dice algo Dios, créelo. Aunque las circunstancias te estén presentando otro. Amén, Señor. Hermano, ¿qué es la fe entonces? Es aceptar por verdadera la palabra de Dios. Sí, amén. Fe es aceptar por verdadera su palabra. Aleluya. Por eso te dije hace rato, la fe no trae malicia. No podemos actuar mal, hermanos. Sí, Señor. Cuando estamos en fe, no actuamos mal. No discutimos, hermano. Aleluya, Señor. No objetamos nada. Objetar es cuando queremos poner condiciones, hermano. ¿Sabes qué es la fe? Solo estamos creyendo con la pureza y sencillez de la palabra. Sí, Señor.
como un niño, hermano. Por eso el Señor dice que debemos ser como niños en la malicia, pero perfectos en el sentido, hermano. Aleluya. ¿Y de qué sentido te está hablando? Sino el sentido espiritual. Primera de Corintios 14, 20, hermano. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí es primera de Corintios o segunda de Corintios 14? Hermanos, ¿no seáis niños en el sentido? No seáis niños en la maldad. 14. ¿De cuál? Sí, está bien, de primera de Entonces, primera de Corintios 14. Ok, primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Fíjate de qué está hablando, hermano. ¿Tienes ese sentido en el que Dios ya te está llevando, hermano? Ese sentido de la fe. Aleluya. Yo te dije hace rato, hermano, que la fe, hermano, va junto con la esperanza, pero también el amor, hermano. Gloria a Dios. Mira, cuando tú te plantas en la palabra y en las promesas, aunque las circunstancias te digan, el sentido de la fe, hermano, tiene que estar operando en ti, hermano. Señor. Amén. Por eso, mucho cuidado con lo que dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, o sea, que la malicia no esté operando en ti, hermano. Cuidado cuando se toman malas decisiones, Gloria a ti, Señor. cuando actuamos mal, hermano. Gloria al Señor. Debemos ser perfectos en ese sentido de la fe, hermano, que Dios nos ha dado, hermano. Aleluya. Amén. Si Dios dice algo en su palabra, acéptalo. Acéptalo, te lo recomiendo. Amén. Aunque al principio no lo entiendas, hermano. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo crees, entonces lo vas a entender. Amén. Hermano, muchos cuando Dios nos da una palabra, hermano, no lo aceptamos. ¿Cuál es la guía del Señor? Acéptalo, aunque no lo entiendas. Aleluya. Porque cuando tú lo aceptas y lo crees, entonces va a venir entendimiento. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos 11:3. Amén, Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Son pasos de fe que nos permiten poseer las bendiciones espirituales. Aleluya. Muchos piensan que bendiciones espirituales es casa, carro, trabajo. Hermano, esas son añadiduras. Te van a servir para lo terrenal. Gloria a ti. Pero Dios cuando habla de las bendiciones espirituales está hablando de lo eterno, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando tú das pasos de fe, estos pasos de fe te permiten poseer bendiciones espirituales que Dios tiene preparados para ti, hermano. Amén, Señor. Entonces, solamente hay que dar el paso. Hebreos 11, hermano, y versículo número 3, ¿qué te dice? Pero por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, Gloria a Dios. siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Has escuchado a gente que dice, yo no puedo creer que Dios se haya sacado de la manga la creación? Yo sí creo. Y no lo vi, hermano. Dice que con el puro efecto de su palabra, las cosas se formaron. Mira, si vas a Génesis, dice, y dijo Dios, palabra, haya expansión, y surgieron la expansión. Y dijo Dios, haya árboles, haya flores, haya... Hermano, con la sola palabra. Gloria al Señor. Amén. Cuando la gente quiere razonar esto, no acepta lo que dice la palabra. Sí, Señor. Cuidado con la razón. Amén, Señor. La razón te hace salirte de la fe. Sí, Señor.
Hermano, en el nombre de Jesús, fíjate cómo la fe, dentro de la enseñanza de fe, hermano, hay una fe que se llama doctrinal. Esa fe que con la doctrina te ayuda a fundamentarte en lo que Dios dice. Aleluya. Esta fe doctrinal, hermano, es como una fe escudo. ¿Qué hace esta fe escudo? Esta fe escudo son todos los principios de su palabra. Amén, Señor. Cada principio que tú lo llevas en la práctica, por ejemplo, el someterte a tus autoridades, el reconocer a tus autoridades. Amén, Señor. El Señor. Hermano, ¿por qué hay tanta oposición en el gobierno? ¿Tú te imaginas a los niños gobernando un país? No habría partidos políticos. Te voy a decir por qué. Porque el niño solo buscaría hacer el bien. Ahora, ¿cuántos y cuáles son los partidos que hay? ¿Y por qué hay oposición? Porque no reconocen la autoridad. Dice la Biblia que quien no se somete a la autoridad, este es un principio, a lo establecido por Dios resiste. Mira, ¿cuántos no votaron por el presidente que está puesto? Pero nuestro deber es someternos a él y obedecer, Sí, Señor. aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Sí, Señor. Cuando tú dejas de practicar un principio, hermano, esta fe ya no te es escudo. Sí. ¿Cuándo es escudo? Cuando estás practicando todos los mandamientos de su palabra. Aleluya, Señor. ¿Qué hace esta fe que es escudo, hermano? Permite apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Amén. ¿Qué son esos dardos de fuego del maligno? Pensamientos naturales y egocéntricos que solo buscan su propio confort. Sí, Señor. La fe doctrinal, hermano, te ayuda a enfrentar dificultades. Aleluya. Gloria a Dios. Está escrito, hermano. Amén, Señor. Hermano precioso, hay mucho que seguir aprendiendo. Esto de la doctrina lo vamos a estar viendo. Estamos hablando del reposo, las 7 maneras, pero también habla de la fe, hermano. Amén, Señor. Muévete en la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de tu iglesia. Amén, Señor. Manténla en tus propósitos, Señor. Manténla en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Padre, cualquier aflicción y situación que estén atravesando, yo te pido, Señor, que la fe Jesús, Señor. doctrinal pueda ser su escudo, Señor. Señor. Te ruego por cada hogar, te ruego por cada familia. Así, Señor, dales victoria en Cristo Jesús. Victoria que permanezca, mi Señor. Aleluya, Señor. Bendigo a cada familia. Bendigo a cada hermano que en esta noche se ha unido, Señor, Aleluya, Señor. a este tiempo de enseñanza. Amén, Señor. Padre, que así como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te doy la paz como te la da el mundo. Aleluya, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Señor, alabamos. Amén. Señor. Iglesia, termina conmigo. Sí, Señor. Vamos a cantarle. Así, quiero que me estés viendo. No vamos a voltear a ver la pantalla. Vamos a cantar Tu fidelidad es grande. ¿Crees en la fidelidad de Dios, hermano? Aleluya. Pues mantente, hermano, porque Dios es fiel. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Lolita que se junte aquí conmigo. Vamos a cantar, hermanos, juntos con este canto y nos despedimos para, primeramente, Dios vernos el domingo en la siguiente transmisión. Hermano, ánimo, que Dios
te bendiga mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Solo dile al Señor, tu fidelidad es grande. Aleluya, Señor. Amén. Grande, Señor. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad. Vamos a cantar, Dani, en el nombre de Cristo. Aleluya. Deseo que seas bendecido. Acuérdate como dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón Aleluya. y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de la que hemos estado hablando en esta noche es sobrenatural y viene cuando te mantienes en el reposo de Dios, en fe, mi hermano, Aleluya. en Cristo Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, siempre grande es tu fidelidad. Una vez más, iglesia, dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Gracias, Jesús. Por última vez, iglesia, dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Él es grande. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, Él es grande. Grande es tu fidelidad. Gracias, amado Dios. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Aleluya, Señor. Pido cubierta para tu iglesia, Amén, Señor. gracia para tu iglesia, sabiduría para tu iglesia. Sí, Señor. Y Señor, todo intento del enemigo de sacarlos de su voluntad, de tu voluntad, hoy se frustra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En el nombre de Te alabamos y te bendecimos Sí, Señor. en Cristo Jesús. Así es, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Seguimos adelante, mis amados. Amén, Señor. Ya falta poco para congregarnos. Ya nos vamos a congregar, hermano. Gloria a ti, Señor. Primeramente, Dios te bendiga mucho. Aleluya. Cuídate, iglesia.